Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática. Empezamos un nuevo trimestre, nuevas enseñanzas, nuevas lecciones que aprender. Durante 3 meses estaremos estudiando la lección La promesa, un pacto eterno de Dios. Así que si usted no ha adquirido su lección, todavía está a tiempo. También en medios digitales podemos encontrarla. ¿Qué aprendimos durante esta semana? Bueno, la lección se tituló ¿Qué ocurrió? Ya vimos el versículo de memoria, así que esperemos que estemos aprendiéndolo todos. Vamos rápidamente al primer versículo de esta semana. Se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta lección es muy interesante porque no solamente nos introduce en la forma en que Dios quiere tener una relación con su humanidad. De hecho, ustedes se van a dar cuenta durante este trimestre que cada una de las lecciones tiene que ver con el pacto de Dios con su humanidad. Así que tenemos que empezar pues por el principio, cómo se dio esta primera relación de Dios con su humanidad. En el versículo que vamos a leer vemos que el Señor se presenta en el primer versículo de la Biblia como el creador de todo lo que existe. Aquí hay una declaración única del Señor. El Señor no explica por qué Él crea las cosas, no explica cuál es el proceso de creación de las cosas. De hecho, únicamente en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, se encuentra precisamente el registro de la creación. Y lo único que el Señor hace es decir con su voz que se crearan las cosas hasta que llega el sexto día y crea al hombre de manera diferente. Pero no hay una explicación, no hay una razón de la creación de la humanidad, no hay un porqué de la creación de este mundo. Tenemos que aceptar por fe que Dios es el creador. No hay una explicación de qué lo motivó a Él a crear esta tierra. ¿Saben? Cuando nosotros encontramos esta declaración, tenemos que empezar desde el primer capítulo, del primer versículo de la Biblia, con un acto de fe. Tenemos que aceptar que Dios es el creador. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, las teorías de la evolución, veremos que ellos señalan la creación de esta tierra, la creación de los seres humanos, de todos los seres vivos, con millones y millones de años de diferencia. Eso también acarrea un poco de fe, porque para los evolucionistas, identificar en qué momento nacieron las especies es imposible. Hay muchos miles de años de diferencia. Nosotros tampoco estuvimos en los primeros días de la creación. Los únicos que estuvieron ahí pues fueron los seres creados en ese momento. No podemos nosotros afirmar nada de lo que Génesis dice. Tenemos que actuar de manera empírica, de manera, con un acto de fe. Tenemos que creer que el Señor creó las cosas. Esto es algo muy interesante, porque la palabra de Dios que nosotros usamos como una regla de vida, la palabra de Dios nos insta a aceptarla. Nos insta a aceptarla como una declaración de Dios hacia su humanidad, como un acto de amor de Dios hacia su humanidad, como un acto de comunicación de Dios con su humanidad. En ese sentido, entonces, nos pide que creamos en un Dios, en un único Dios creador. En ese sentido, entonces, si nosotros en el primer versículo que vamos a leer no aceptamos a ese Dios como creador, entonces a partir de ahí ninguna de las enseñanzas que aparecen en los siguientes versículos y en todos los libros de la Biblia tendrá significado para nosotros. Entonces, lo que nos pide Dios en esta semana es en primer lugar que lo aceptemos a Él como creador. No tenemos que buscar evidencias más profundas de esto. De hecho, tendremos la eternidad para entender cómo fue el proceso creativo de Dios. Lo que nos pide entonces es que aceptemos en primer lugar que Él es el creador de todo lo que existe. No nos pide una fe ciega. De hecho, cada una de las muestras de la naturaleza nos pueden hablar de un Dios creador. Nos pueden hablar, por ejemplo, de los ciclos del sol, los ciclos de la luna, el movimiento de los planetas, la marea, el mar, los animales, el mismo hombre. Son muestra creativa de que hay un Dios inteligente, un Dios que diseña todo para que viva en armonía. Las leyes naturales son creadas por Él, de tal manera que nosotros aceptamos esa evidencia de Dios. ¿Okay? Cuando nosotros no queremos aceptar a Dios como el creador, entonces muchas de las cosas que nos suceden
escapan a nuestro entendimiento, escapan a nuestro control. Cuando nosotros aceptamos a un Dios creador que interviene de manera íntima con su humanidad, entonces las cosas que nos suceden tienen un significado porque Dios está interviniendo en ellas. Entonces debemos que nuestra fe se va acrecentando en conforme confiamos cada día más en ese Dios creador. Es por eso que esta lección empieza con esta declaración. Tenemos un Dios creador y tenemos que aceptar por eso. En ese sentido, entonces, tenemos que aceptar el registro bíblico de lo que sucedió en la primera semana de la creación. Vamos rápidamente al siguiente versículo, la creación del ser humano. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en este versículo se repite la palabra crear 3 veces. Crear, creó Dios, creó al hombre, dio varón y hembra lo creó. ¿Por qué? Porque el Señor, en el proceso de creación de toda la humanidad, de todo lo que existe, solamente con su palabra existían. Fue su voz y se hicieron las lumbreras, fue su voz y se hicieron los animales, su voz, los pájaros, las aves, todo. Pero cuando empieza el proceso de creación del ser humano, entonces el Señor interviene con su mano poderosa y hace un molde del ser humano. El registro bíblico dice que tomó polvo de la tierra, lo formó, hizo al ser humano como tal, como una figura, y le sopló aliento de vida y el hombre fue un ser vivo. Ahora, la declaración que sigue inmediatamente a esto es que lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Primero hizo al hombre y concluyó ese proceso de trasladar su imagen a cuando creó a la mujer. Y entonces sí, cuando los dos seres estaban creados, dijo que era todo bueno en gran manera. Y el hombre entonces fue de manera singular, fue creado de una forma diferente. No solo por su forma en que fue creado, sino porque fue el único ser viviente que fue declarado en el registro bíblico como hecho a imagen de Dios. Qué interesante es esto, la imagen de Dios. ¿Qué significa que nosotros seamos creados a imagen de Dios? Bueno, estamos hablando del registro bíblico, entonces Adán y Eva serían los que reflejaran completamente la imagen de Dios. A causa del pecado, entonces nosotros quizás no estamos reflejando completamente la imagen de Dios. Pero en el registro bíblico dice que Adán y Eva sí reflejaban la imagen de Dios. ¿Qué implica esto? ¿Ok? Implica no solamente que nuestra naturaleza física, mental y espiritual refleja de alguna manera a nuestro Creador. ¿Sí? Quizás el concepto de nuestro físico, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra nariz, todo refleja que Dios es así. También nuestro intelecto, nuestra capacidad mental refleja que Dios es un Dios inteligente, es un Dios que nos dotó de esa capacidad de pensar, de comunicarnos en todo. Porque los animales podían comunicarse de manera instintiva entre otros animales, pero no con el ser humano. Y el ser humano puede comunicarse de manera intensa con todos los seres humanos. Tiene una capacidad enorme en la palabra, en los gestos, en los sonidos, en el raciocinio. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de esa manera. Eso nos habla de un Dios que es muy inteligente. Somos también capaces de relacionarnos con Dios, de entender que hay un Dios que está ahí. De hecho, Adán y Eva caminaban por el huerto del Edén y Dios andaba con ellos. Tenían una relación directa con Dios que no tenían los animales, que no tenía el perrito, que no tenía el conejo, que no tenían los leones. Ellos solamente aceptaban a Dios que estaba ahí. Pero quizás en su capacidad intelectual no podían entender los misterios de Dios. Pero el ser humano fue creado para entender esa naturaleza de Dios, entender una relación íntima con Dios. Tanto el hombre como la mujer entonces comparten una imagen divina. Por lo tanto, ambos son de extremo valor para Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios interviene de esa manera con el ser humano, que lo toca con su mano, que sopla aliento de vida, que empieza a comunicarse con ellos, que empieza a tener una enseñanza de maestro, alumno, de padres, hijos, con su humanidad, y pensar que ese era, en un sentido, el plan original de Dios, repoblar toda esta tierra de seres creados a imagen de Dios. Recordemos que en el cielo había sucedido un evento trágico cuando la tercera parte de los ángeles fueron expulsados de él. Entonces Dios había creado a esta humanidad
de una manera de que reflejaran que Dios puede crear seres amorosos, seres libres. Eso es lo más interesante, hermanos. Cuando nosotros entendemos las consecuencias del pecado, cuando nosotros entendemos que el sufrimiento del ser humano es muy grande, tenemos que entender también que Dios nos ha dotado de ese libre albedrío, que es un don maravilloso, que es algo único que el ser humano tiene, la capacidad de decidir, de creer o no, de creer incluso en el mismo Dios que te hizo. Puedes creer, puedes imaginarte, puedes dudar, puedes pensar, puedes cuestionar. Es algo que el ser humano tiene, que los animales no tienen, pero que nosotros sí. Entonces, en ese sentido es maravilloso poder compartir con Dios esa capacidad de elección. Él eligió crearnos, Él eligió darnos todo, porque Dios le entregó al ser humano todo lo que existía para que pudiera enseñorearse sobre él. Es por eso que tiene sentido lo que dice Patriarcas y Profetas, página 25. Dice, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Dios quería que existiera una relación íntima entre Adán y Eva de respeto, de apoyo, de ayuda, pero también una de total dependencia hacia su creador. Ahora, ¿cómo ejemplificamos esto? Vamos al siguiente versículo. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué implicaba la bendición divina y las instrucciones dadas por Dios a Adán y Eva en Génesis 1, 28, 30? ¿Qué implicaba? Que el ser humano sería el responsable de todo lo creado, el mayordomo de todo lo creado. Bueno, en primer lugar, que serían capaces de reproducirse como especies. Ellos iban a tener la finalidad de crear más seres humanos hechos también a imagen de Dios. Se les asignó el trabajo de cuidar de la creación. El ser humano no iba a estar ocioso en esta tierra. Su último su trabajo final sería mantener un equilibrio entre todas las especies, proteger a los animales, tratar de comunicarse de manera gradual con ellos, de tal manera que pudieran entenderse. Es más, se iban a enseñorear, los animales iban a obedecer al ser humano. Qué interesante es eso, ¿verdad? Que el ser humano iba a poder mandar al león para que hiciera algo a su favor, que pudiera mandar al elefante, y todo en una cuestión de respeto y armonía. Se le asignó también que podía comer de todos los frutos que existían. Una alimentación basada en las semillas, en las frutas, en las verduras, una alimentación adecuada que le pudiera ayudar a desarrollar todo lo que Dios le había entregado, todas sus cuestiones físicas, mentales, espirituales. ¿Okay? Dependían de la bendición y del cuidado del Creador, porque Dios iba a estar en constante comunicación con ellos. El Espíritu de Profecía dice que los mismos ángeles descendían a hablar con Adán y Eva. Entonces, esa relación celestial y humana iba a ser de una manera equilibrada. Íbamos a coexistir tanto los seres celestiales como los seres humanos. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y además tenían todo lo que necesitaban sin necesidad de hacer nada para merecerlo. Entonces iban a ser los reyes de esta tierra. Iban a tener todo lo que quisieran. Los frutos de los árboles iban a ir constantemente dando más frutos mientras ellos mantuvieran ese equilibrio. Los animales iban a servirle completamente. Dios iba a estar con ellos, los ángeles iban a estar con ellos, todos los seres celestiales iban a ser partícipes de esa humanidad, de esa finalidad tan hermosa que tenía. Era un lugar feliz, un lugar al que el Señor tenía puesta todas sus esperanzas. Dios dio los primeros pasos entonces con todo lo que acabo de decir para tener una relación con su humanidad. Y aquí está el principio que nosotros debemos de aprender esta semana. Dios está siempre interviniendo con su humanidad. La protege, la busca, la enseña, la cuida, la conduce. El Señor no deja sola a su humanidad. El Señor no se ha olvidado de su humanidad. El enemigo ha querido hacernos creer esta idea de que Dios se ha apartado del ser humano. Al contrario, Dios está ahí constantemente interviniendo, así como lo hizo en el Edén, lo sigue haciendo actualmente. Entonces, Dios confía que el ser humano, con esa libertad que tiene y con todos los atributos que hemos estudiado ya de lo que Dios le ha dotado,
lo pueda hacer de una manera justa, tal como lo haría Dios. De tal manera que él pudiera reflejar la imagen de Dios. Y acuérdense que hemos estudiado muchas veces que reflejar la imagen de Dios te refleja también su carácter, su justicia, su amor, su paz, su espiritualidad. Esa forma en que el Señor tiene de relacionarse con los seres vivos, es la forma en que el ser humano debía relacionarse también con sus semejanzas. Entonces, esta relación se mantuvo en el tiempo cuando cada tarde Dios se paseaba en el huerto de Edén con el ser humano. Qué importante era para nosotros, qué importante es para nosotros entender que Dios tenía un plan perfecto para su humanidad. Entonces, todo plan perfecto tiene que estar basado en una respuesta de amor. Si yo te estoy entregando todo esto, yo quiero que tú me respondas en la misma intensidad. Pero si yo te estoy dando la libertad de que tú puedas decidir qué hacer con todo esto, yo quiero que tú también puedas decidir amarme. Dios no te va a forzar a amarte. Y es lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Él los creó, Él les entregó todo esto, pero quería que lo amaran de una manera voluntaria, que ellos aceptaran que estar con Dios era lo mejor, era la mejor decisión que podía tomar. Por eso les dio una prueba de fidelidad. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 17. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una relación satisfactoria entre dos partes solo es posible sobre la base mutua de la confianza. Si hay confianza entre las dos partes, entonces la relación va a fructificar. Dios decía, aquí está todo para ti. Te vas a enseñorear del mar, de los animales, de los peces, vas a comer todo esto. Yo voy a dotarte siempre, nunca te voy a olvidar, te voy a cuidar, te voy a proteger. ¿Qué es lo que necesito? Que tú me muestres tu confianza, que me muestres tu fe, que me obedezcas de manera voluntaria, no porque estás recibiendo mucho y el día que yo quizás te lo quiera quitar, ya no lo vas a querer. No, tiene que ser una relación de dependencia, es decir, yo te amo. Y porque te amo, te respeto y te obedezco. La humanidad entonces recibió la capacidad de tomar libremente decisiones morales y un deseo innato de obedecerle. Mientras estuvieran aferrados a esa relación con Dios, el deseo de obedecerle estaría cada día más latente con ellos. Así que esta era una prueba que no era difícil de superar, porque Dios le había dado todas las facilidades para que ellos mantuvieran su relación. De todos los árboles del huerto ibas a comer, pero uno solamente. No estamos hablando de 10 o 20, ¿verdad? Que tenían que esquivar en el camino del huerto. Era solamente uno, plenamente identificado como el árbol del conocimiento del bien y del mal. De hecho, ellos conocían todo el bien, todo lo bueno ellos lo conocían. Hasta ese momento Adán y Eva tenían el conocimiento de todo lo que era útil, lo que necesitaban, lo bueno para ellos. ¿Para qué necesitaban conocer el mal? ¿Para qué necesitaban conocer algo que les traería dolores, lloro, llanto, dificultades, si todo lo que Dios le había dado era bueno en gran manera? Pero el ser humano decidió de manera voluntaria. Primero, Eva, y aquí estamos en una disyuntiva, porque si bien es cierto, el pecado entró por un hombre que fue Adán, Eva fue la primera tentada y ella fue engañada por Satanás. No podemos justificar a Eva, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Eva fue tentada, fue llevada al extremo para tomar esa decisión errónea. Ella tuvo que tener una conversación con Satanás. Esa conversación no pudo ganarla con sus argumentos, porque en su pureza y en su inocencia, Eva trató de defender a Dios, pero de manera errónea. Y Satanás la envolvió en sus mentiras y hizo que ella comiera del fruto. Pero en el caso del hombre no tiene justificación, porque el hombre, sabiendo lo que había sucedido, sabiendo el mandato divino y sin haberse enfrentado a la tentación de Satanás, de conversar con él, de mostrar argumentos en contra de Satanás, él no tuvo esa tentación, no tuvo eso. Él únicamente, de manera voluntaria, por una sola decisión, decidió comer el fruto que su esposa le había mostrado. Qué triste es que el hombre que había recibido ese mandato divino de señorearse sobre todo, por una decisión perdía completamente todo lo que había ganado. ¿Por qué? Porque al traicionar la confianza divina, conocieron que es el mal. Si ellos hubiesen permanecido en el huerto de Edén, indudablemente llegarían a pensar que comiendo del árbol de la vida no morirían jamás, a pesar de que Dios les había dicho que comiendo del fruto prohibido morirían.
Entonces Dios, tratando de evitar esa actitud del ser humano de contaminar todo lo que hasta ese momento era hermoso, decidió tomar los problemas en sus manos. Nuestra relación con Dios puede ser eficaz y duradera solo si elegimos libremente hacer su voluntad. Solamente así. Dios no te va a forzar nunca a hacer lo que no quieras. Dios te va a entregar todo lo mejor. Es cuestión tuya si decides seguirlo o no. Esa es la libertad que tienes, así como lo tuvo Adán y Eva. Pero saben, nuestra tendencia es hacer lo contrario a lo que Dios pide. Y eso es triste, porque si Dios te está ofreciendo la felicidad, tú prefieres el camino de la tristeza. Dios te está ofreciendo el camino de la abundancia y tú prefieres el camino de la pobreza. ¿Por qué? Porque buscas algo que no tienes. Ahí cuando Dios te está ofreciendo lo mejor, tú quieres lo que no tienes, que es el mal. Y eso es lo que Adán y Eva habían elegido. Eligieron el mal, el conocimiento del mal. Qué triste para esto. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué ocurrió entonces? Eva, cuando se encuentra con Satanás, la forma que se presenta Satanás no es como se podía presentar a nosotros actualmente. Él se presentó de una manera gloriosa, como un animal atractivo. La forma en que envolvió a Eva, lo vemos en el Egipto de Génesis capítulo 3, vemos que Eva cayó inevitablemente. Adán, aun cuando no fue engañado, tomó la decisión con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora, después de lo que hemos visto este registro, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas? Bueno, fueron 3. En primer lugar, dejaron de buscar la comunión con Dios y huyeron de él, se escondieron de la presencia de Dios. Segundo, se perdió la confianza mutua. Ya Dios no podía confiar en que el ser humano iba a obedecerle siempre. Y quizás cuando Adán y Eva se arrepintieron inmediatamente, ya esa relación estaba rota. Y por último, aparecieron los resultados horribles del pecado. La misma naturaleza sufrió las consecuencias de esto. A pesar de esa ruptura, a pesar de que el ser humano, teniendo todo lo mejor para ser feliz, decidió seguir el mal, a pesar de eso, Dios intervino nuevamente y dijo que iba a traer a raíz de la mujer, el hijo de la mujer, iba a traer esta reconciliación de Dios con su humanidad. Vemos entonces que el pacto de Dios con su humanidad en el principio estaba ya realizado. Cuando muestra esta sentencia contra la serpiente, contra la mujer y contra el hombre, y la intervención de su mano divina a través del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, entonces vemos que Dios ama profundamente a su humanidad. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 46. La primera indicación de que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del grande adversario sería finalmente destruido. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar al final una victoria. Dios no abandona a su humanidad. Dios interviene con su humanidad y establece un pacto con ellos de confianza, de fe, de amor. Lo que vamos a aprender en este trimestre tiene que ver con eso. Al final tienes que tomar una decisión racional. ¿Es bueno seguir a Dios? ¿Es necesario seguir a Dios? En estos momentos en que el mundo está en oscuridad, en que quizás los problemas te agobian, en que quizás las dificultades se están presentando, están tocando a la puerta de tu casa, tienes que empezar a tomar la decisión de confiar plenamente en Dios. Así como Adán y Eva recibieron todas las oportunidades para vivir felices, Dios también te está diciendo que a su lado puedes tener muchas oportunidades para ser felices. Quizás tengas que sufrir en ese proceso de tomar tu decisión, pero cuando la hayas tomado voluntariamente, cuando hayas aceptado por fe continuar del lado de Dios, ten por seguro que Él jamás te va a abandonar. Y Él va a establecer un pacto contigo una y otra vez hasta que pueda terminar ese pacto cuando te encuentres cara a cara con Él. Mi deseo de oración en esta mañana es que tú puedas entregarte completamente. A partir de este trimestre empezaremos a estudiar cada día más esos pactos que Dios ha tenido con su humanidad. Pero es necesario que tú empieces a tomar la decisión de entrar en pacto también con Él. ¿Lo quieres hacer? Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre.
Gracias, Padre, porque desde el principio has hecho provisión para que esta humanidad no se pierda. Gracias por la bendita oportunidad que nos das de conocerte y reconocerte como nuestro creador y nuestro sustentador. Ayúdanos para que durante este trimestre podamos entender esto, podamos tener una relación única contigo y de confianza mutua. Acompaña a todos mis hermanos que están escuchando y a todos mis amigos, y que por favor en su vida siempre exista tu misericordia divina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, denle like ahí a la campanita, y también vamos a seguir con muchas sorpresas durante este trimestre. Queremos entregar regalos a nuestros amigos porque dentro de próximas semanas estaremos ya cumpliendo un año de nuestro canal de Secreto de Salvación y queremos hacer algo especial en esta fecha. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.